preguntas si quieres ir. Quiero ir de buena. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo taller de Sport Voz. Hola Sandra, hola Roxana, hola Juanjo, Natalia, Nechi, todos los que se van Hola. sumando. ¿Cómo están? Qué lindo volver a estar acá. ¿Cómo nos gusta hacer esto? Pero lo más lindo es que hoy no me van a ver a mí, que me ven tanto hablar. Ahora les vamos a contar, ¿sí? Bien, hola Juanjo, bienvenido. Bueno, qué alegría que se vayan sumando, que estemos acá de nuevo, donde vieron que últimamente es como que un poco se complica esto de estar en un horario fijo, ¿no? Para una capacitación. Bueno, como que va cambiando también ciertas cuestiones en cuanto a la forma de capacitarse, a la forma de aprender. Bueno, siempre adaptándonos. Así que hoy tenemos a una persona que es formada en nuestra escuela de coaching deportivo, que es Sandra, que está por ahí, ahora se va a presentar. Y para mí es una alegría, porque siempre digo que lo más lindo de cuando estudiamos algo es lo que viene después, una vez que nos recibimos, ¿no? Porque es poner en acción, si lo decimos desde el lado del deporte, es salir a la cancha, ¿sí? Poner en acción esto que aprendimos y llevarlo. ¿Mm? Así que Sandra hoy está dando este paso, ¿sí? Su primer webinar, está con todos los nervios, ya me ha manifestado todo y sería raro que no fuera así, porque si no tenemos nervios, yo a mí me sigue pasando después de tantos años de tener nervios para dar una capacitación y eso es porque es algo que realmente nos gusta, nos apasiona, así que bueno, una alegría también que se anime, ¿no? Ahora nos va a contar un poquito sobre ella. Quiero contarles esto. Nos gusta dar mucho espacio a las personas que quieren progresar. Sandra es una de ellas, a quienes veo por acá también, Juanjo también, Roxy también. Y nos gusta dar el espacio, ¿sí? Siempre decimos, nosotros estamos disponibles. Lo único que tienen que hacer es pedir. Bueno, Sandra pidió, hizo un proceso de mentoring y hoy va a llevar a cabo todo ese aprendizaje y esas ganas de hacerlo. ¿Mm? Que no es tan fácil. Creo que está muy bueno, estudiamos, aprendemos, sí, ¿no? Nos llevamos técnicas, todo. Bueno, ahora tenés que salir a hacerlo. Wow. Y ahí es donde empieza a pasar todo, ¿sí? Pero es algo que totalmente normal en el mundo del emprendimiento. Así que, listo, no digo más nada, me voy a presentar. Ella es Sandra Turola, estudió con nosotros, se certificó este año como coach deportivo. Tuvimos el placer de trabajar juntos en un evento en Avellaneda que organizó otro coach deportivo que también de nuestra escuela, Nico, y que hizo un campus de básquet y nos invitó para trabajar con los chicos. Así que fueron, bueno, ya nos hemos conocido. Otra de las cosas que me encanta es ir conociendo personalmente a las personas, que la mayoría nos conocemos así por una pantalla, ir viendo en diferentes lugares y conociéndonos, ¿no? Así que bueno, hoy nos va a traer un tema que lo propuso ella, lo armó ella con nuestra ayuda, la parte por ahí un poquito más de organización, pero es el tema que quiso traer. Así que, Sandra, adelante, abrí micrófono, vamos a comenzar mientras se van sumando. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de esta nueva experiencia que voy a realizar, este paso, otro pasito más, saliendo de mi zona de confort, muy ilusionada, entusiasmada, nerviosa también por esta situación, pero como dijiste vos, si no tuviera nervios sería preocupante. Así que, bueno, espero que todo salga bien, como debe salir. Fue una preparación de corazón, con tratar de aportar lo mejor a quienes están escuchando este taller, que se lleven herramientas, obviamente, conocimientos o que refuercen conocimientos que ya tienen, principalmente si son entrenadores, que puedan aprovechar este tiempo que vamos a estar juntos y bueno, dispuesta a arrancar cuando el capitán de la orden. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras Sandra esté dando el taller,
por momentos les va a pedir que compartan en el chat, nosotros lo vamos a ir leyendo. Y como hacemos siempre para quienes ya nos conocen, al final, una vez que terminemos, que Sandra termine con el taller, vamos a dejar de grabar. Esto se está grabando para que lo puedan ver las personas que hoy no se pueden conectar por temas de horario. Dejamos de grabar y ahí nos quedamos para que le puedan hacer las preguntas que quieran. ¿Sí? Que puedan, no solo preguntas, sino también compartir experiencias, sugerencias, lo que ustedes sientan, compartir. ¿Sí? Así que, sin más preámbulos, gracias a todos los que se van sumando. Voy a compartir pantalla y le voy a pasar el mando a Sandra. A ver. Ahí estamos. Bueno, Sandra, todo tuyo. Bueno, buenas noches nuevamente para todos. El taller, como el título lo indica, Gestión del Miedo Precompetencia, este título surgió en base a la observación de qué es lo que sucede en los entrenamientos cuando muchas veces los atletas entrenan con mucho éxito en sus entrenamientos y de pronto llega el momento de la competencia, pueden ser algunos días antes o los minutos previos a salir a la cancha, a la pista, se bloquean, tienen miedo, empiezan con determinados síntomas. Y ahí fue, después de varias observaciones, de varias competencias, mi cuestionamiento. ¿Por qué surge ese miedo antes de competir? Y así es como vamos a comenzar a desarrollar este taller. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar a la placa de quién soy y qué hago. 3 fotos, la del medio es la que más me gusta, porque me representa mucho quién soy. Soy una mujer apasionada por lo que hace, por lo tanto, si no estoy haciendo algo, quiere decir que no me apasiona. Soy mamá de esas 2 bellezas que están ahí en el medio. Juliana, de 20 años, atleta, también deportista, es arquera, y la menor, Berenice, de 13 años, que practica el mismo deporte que practico yo, patinaje artístico, y hace taekwondo también. ¿Qué hago? Yo soy docente jubilada y en un momento se me ocurrió fusionar mi experiencia docente con el deporte. Ahí es donde encontré el coaching deportivo, comencé a estudiarlo y ahora me estoy dedicando a coachar a personas o realizar, como la foto de la izquierda, dinámicas. Esa es parte de la dinámica que José comentó en un principio, que hicimos en Avellaneda, que nos invitó nuestro compañero Nico. Justamente esa foto es cuando trabajamos con el grupo de atletas más chiquitos, de 9 años a 4. Y la última foto, la de la derecha, representa mucho para mí. Soy una apasionada del patinaje artístico, lo dejé durante muchos años, y cuando digo muchos, más de 30. Lo retomé de adulta, y esa foto es cuando quedé clasificada para ir a hacer mi primer torneo nacional el año pasado. Así que bueno, son 3 fotos muy representativas de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que amo, que son mis hijas. Y bueno, vamos a dar comienzo al taller. Si me ven que miro de costado, es porque estoy también con la computadora, mirando las placas para poder verlas. Vamos a pasar a una segunda placa, que es lo que van a descubrir en este taller. Estímulos que producen el miedo y su influencia en el deportista. También van a llevarse algunas herramientas para gestionar el miedo. Ante el miedo de una competencia, cómo generar un plan de acción propio, o si soy entrenador para algún atleta, y cómo liberarse de temores, pensamientos negativos y creencias limitantes. Mientras tanto, les voy a pedir a quienes están presentes que vayan pensando alguna situación en la cual les genera miedo. ¿A qué le tengo miedo?
qué es lo que me está provocando miedo en estos momentos. Y la tengan presente en mente porque las vamos a trabajar más adelante. Continuamos. Bueno, aquí tenemos una hermosa flor, ya que estamos en primavera, con la temática, que es lo que vamos a ver, qué es el miedo, como si fueran unidades, por qué se produce el miedo, los tipos de miedo, principalmente los que se producen en los deportistas, los síntomas que se generan y la gestión del miedo en el deporte. El primer tema, ¿qué es el miedo? Y aquí tenemos una foto de acá un muchacho alpinista o andinista, bastante corajudo, con su visión, mirando dónde va a dar ese paso que lo lleve a la cima. Y acá, con esta hermosa imagen, con este hermoso paisaje, vamos a contar que el miedo es ancestral. Nosotros tenemos como herencia el miedo, herencia como mamíferos. Tiene miles de años el miedo. Esa herencia es una luz de alerta que tenemos, principalmente los seres humanos, para detectar dónde tenemos que buscar la manera de sobrevivir. Es una luz de alerta que nos indica supervivencia. Y para empezar a compartir este tema de lo que es el miedo, me gustaría que por chat comenzaran a compartir ustedes qué es el miedo, cómo lo definirían a ese miedo, así lo vamos leyendo. A ver si lo puedo ver yo a los chats, si no va a tener que leerlos José. Ahí yo estoy atento, así que pueden compartir. Roxy dice autodefensa. Muy bien. César dice una barrera. A ver qué más. Veo varias caritas ahí escribiendo. Camo dice incertidumbre. Roxy también dice un impedimento. Hasta ahí estamos. Bueno, también hay que tener en cuenta que el miedo es una emoción, dentro de las emociones que tiene el ser humano, es la emoción más fuerte que se presenta. Eso ya está comprobado científicamente. Cuando hicimos la charla el jueves pasado con José, quienes estuvieron presentes o la pudieron escuchar, quienes estuvieron viendo las historias que yo subía a Instagram, continuamente hacía una pregunta. Porque decir, ¿por qué tengo miedo? La respuesta es fácil, pero ¿para qué tengo miedo? Bueno, aquí está justamente la respuesta. En esto que les conté hace un ratito, tenemos miedo para alertarnos, para saber que estamos ante una situación de peligro, ante una situación de amenaza. Obviamente que hay personas especializadas en el tema que han definido lo que es el miedo. En pantalla tenemos algunas de las definiciones. Es una respuesta emocional, una reacción que se activa ante una amenaza que puede ser real o no. Es un fenómeno psicológico y fisiológico que en un ratito vamos a ver cómo se produce. Es una reacción rápida de bloqueo o parálisis en donde no se depende de la razón al reaccionar. Ante un bloqueo no tengo tiempo de pensar, ante una situación de amenaza no tengo tiempo de pensar. Tengo que actuar rápido. Y generalmente la primera reacción que tiene una persona con miedo es la de huir de la situación. Vamos a pasar a la siguiente placa, que es ¿por qué se produce el miedo? Bueno, porque hay estímulos que ponen el alerta a una región del cerebro llamada tálamo
y de aquí se transmite a otra región llamada amígdala. La amígdala es una palabra que me cuesta, perdón. La amígdala detecta una amenaza y segrega a modo de defensa adrenalina y cortisol, que justamente son las dos hormonas que generan el estrés. Y me tomo aquí, falta una definición. Cuando una persona siente miedo, se suspenden los sistemas eléctricos, digamos, que están en nuestro cuerpo, en modo ahorro de energía. No podemos pensar en forma racional, que es lo que dije anteriormente. Se actúa de la manera que nos sale, rápido. No podemos perder tiempo en pensar ante una situación de miedo. Y aquí va una explicación lo más sencilla posible, sin entrar en temas médicos, en temas científicos, porque se pueden dar muchos ejemplos de cómo se produce el miedo, por qué se produce, pero qué es lo que pasa acá dentro en el cerebro. Primero vamos a hablar de dos regiones que tenemos en la izquierda y en la derecha a esta altura, pero dentro del cerebro, que son el hipocampo y el hipotálamo. El hipocampo es el que se encarga de los recuerdos, de las emociones, de retener el aprendizaje, tiene que ver con la memoria, con la ubicación espacial, que es muy importante en el deporte, y con las distancias. Es el que nos indica las distancias hacia un objeto o hacia otra persona. Y está también el hipotálamo, que es el que está controlando las funciones básicas, como puede ser la sed, el hambre, la frecuencia cardíaca, la presión. También ayuda a controlar las emociones, juntos con el hipocampo. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué pasa ante una situación de miedo? Actúa la amígdala cerebral. ¿Cómo? Primero recibe una información. En esta zona tenemos todos como sensores, vamos a darle ese término, que captan información. Luego esa información se llama tálamo, capta la información y la distribuye a donde tenga que ir esa información. Sensorial, motora. Pero en el caso del miedo, ¿qué pasa? Automáticamente la información pasa del tálamo a la amígdala cerebral. ¿Y cuál es la función de la amígdala cerebral? Luz de alerta. Vamos a imaginarnos que vamos en el auto y se nos prende la lucecita de que nos falta nafta, se prende el dibujito del surtidor. ¿Qué nos está indicando eso? ¿Que ya se va a parar el auto? No. Que nos está indicando una alerta que nos va a dar tiempo para que lleguemos a una estación de servicio, para que solucionemos el problema. La amígdala cerebral lo que hace es eso, es la luz roja que se prende de alerta, indicándonos que puede haber una amenaza, un peligro. Algo que nos está por generar miedo y que obviamente va a repercutir en nuestro cuerpo. Por eso, no hay que tenerlo como enemigo al miedo, sino que hay que tenerlo como aliado. Dejar que se prenda ese miedo, que se prenda esa luz roja, porque esa es la manera que vamos a tener de poder gestionar eso que nos está pasando, eso que nos está generando el miedo. ¿Qué pasa también cuando la amígdala manda esa notificación de que hay un peligro, tenemos un peligro? Bloquea el hipotálamo, bloquea el hipocampo y bloquea una zona que tenemos por este sector, que es la parte, el lóbulo frontal, donde está el pensamiento, donde está el razonamiento, con la parte del cerebro donde podemos reflexionar, con la parte del cerebro que podemos analizar. Entonces, al bloquear las funciones del hipotálamo, del hipocampo y del lóbulo frontal, seguimos generando ese miedo.
Más miedo tenemos, más adrenalina, más cortisol se genera y más estrés. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a gestionar ese miedo, buscar exactamente qué es lo que lo ocasiona, para que de esta manera la amígdala se tranquilice, por hablarlo por un término más criollo, el hipotálamo y el hipocampo puedan cumplir sus funciones. Hay que tener en cuenta que el hipotálamo es el generador de las hormonas más lindas: serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, las que nos dan confianza, seguridad, alegría, cuando estamos con personas que nos agradan, un abrazo, un beso, eso nos da bienestar, nos permiten dormir bien, descansar, que es otro de los factores que, que afectan al deportista, ¿no? Buen descanso o mal descanso. ¿Y qué es lo que activa el hipotálamo y el hipocampo? Justamente el deporte. Si es un entrenamiento aeróbico, mejor. Y de esa manera mantienen a la amígdala en su lugar y no le dan esa sensación de miedo. La amígdala deja que trabajen tranquilamente haciendo sus funciones, hipotálamo, hipocampo, y la persona puede estar con esa sensación de tranquilidad y de confianza que necesita. Bueno, pasamos a ver, al siguiente tema. Como dijimos, el miedo es producido por estímulos. El orden es indistinto, todos son importantes, hay muchas clasificaciones de estímulos, se tomaron las básicas en este caso, y primero es el miedo heredado genéticamente. Los miedos más comunes que se han estudiado son miedo a la oscuridad, miedo a la tormenta, miedo a las arañas. Son los 3 miedos fundamentales que tienen las personas. Uno dice miedo a la tormenta, pero ¿por qué si en una tormenta no me pasó nada? Pero tenemos miedo a las tormentas. Tenemos miedo a los cortes de luz. ¿Cuántas veces ha pasado en un gimnasio que se está entrenando, hay tormenta? Hasta ahí vamos bien. Se corta la luz y empiezan los gritos, personas que reaccionan de manera más rápida a buscar un celular para encender la luz, y otros que se quedan paralizados por el miedo y se asustan. Esos son heredados por los genes. Luego está el aprendizaje vicario, que es cuando tenemos miedo por imitación u observación de la reacción de otra persona. El ejemplo que puse acá es una persona que tiene que aprender a hacer algo en su deporte, algún pase, alguna pirueta, lo que sea, algún ejercicio que no le sale, lo tiene que aprender a hacer, ve a otra persona que sí lo sabe hacer, y esa otra persona da la casualidad que se lesiona. Entonces, la persona que estaba observando dice, no, si a mí no me sale, y estoy observando a esta persona que le salía y tuvo una lesión, yo tengo miedo ahora de hacerlo, porque no sé hacerlo. Y ahí se le genera el miedo, lo incorpora con respecto a ese ejercicio que tenía que hacer. El condicionamiento clásico. Bueno, con respecto también al condicionamiento clásico se lo llama estímulo condicionante. Se ha comprobado que a una persona se le puede introducir el miedo en su cerebro. No tenía miedo a algo, pero se puede hacer, se puede manipular esa mentalidad para que la persona tenga miedo. Hace muchos años se hizo un estudio de laboratorio con un pequeño de 3, 4 años jugando con las ratitas blancas, las típicas de laboratorio, y empezó a tenerles confianza. O sea, no tenía absolutamente miedo, se sabe que los chicos no tienen miedo. Cuando logró ese niño tener confianza con las ratitas, se hizo la prueba de ponerle un ruido que asustaba a esa criatura. Entonces, iba a tocar las ratitas, se le colocaba ese ruido condicionante, ese estímulo condicionante.
llegó un momento en que el nene relacionaba rata blanca con ruido que me asusta. Le tengo miedo a las ratas, le tengo miedo al ruido, y hasta generalizó el miedo a punto de temerle a las cosas que eran blancas. Ahí se generó un miedo donde no lo había. Si este ejemplo lo llevamos a una cancha de fútbol, donde estamos con menores, chiquitos, no sé, 4, 5, 6 años, donde van a jugar, donde van a divertirse, tomemos el caso de fútbol, quieren hacer gol, por ejemplo, ¿quién no quiere hacer un gol? Están jugando, están entretenidos, se caen, se levantan, se empujan sin querer, y de pronto, dentro de toda esa diversión, ese juego, empieza ese estímulo condicionante desde la tribuna, la voz de mamá, la voz de papá, de algún familiar: tené cuidado, te vas a caer, mira que tu compañero es más grande y te puede empujar, cuidado si te dan un pelotazo en la cara. Mientras no pasa nada, el chico no va a adquirir miedo. Pero ¿qué pasa en el deporte? Siempre va a haber una lesión. Seguramente los chicos se tropiezan y se caigan. Seguramente se golpeen entre compañeros. Seguramente van a recibir un pelotazo en la cara. Puede haber lesiones más leves o lesiones más graves, pero van a estar. No las podemos dejar de lado a las lesiones en el deporte. Cuando ese nene que estaba recibiendo, nene o nena, ese estímulo condicionante, esa voz que le decía, ese ruido que te va a hacer mal, que te podés caer, te podés lastimar, y le pasa, va a adquirir el miedo, porque encima va a decir: mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, mi abuelito tenía razón, me caí, me lastimé, me dolió. Y aquí pueden pasar dos opciones: que deje ese deporte que le gustaba por temor a volver a lesionarse, o que vuelva a practicarlo, pero cada vez que tenga que hacer lo que hizo en el momento que se cayó, que se lastimó, lo va a hacer en forma ineficiente, porque va a tener metido dentro suyo ese miedo que no lo pudo gestionar. Y por último, tenemos el miedo por evitación, que es relacionado con el anterior. Cuando a una atleta le ha pasado algo en su niñez, podemos llevarlo a una persona que no sea atleta también, cuando le ha pasado alguna situación mala, arrastra ese miedo, y cuando es adolescente o es mayor y se enfrenta a una situación similar a cuando fue niño, va a volver a sentir miedo, va a volver a traer ese miedo a la nueva realidad. Bueno, pasamos a... No pasamos. Quedamos ahí. Sabemos que hay muchos factores que pueden producir miedo en los deportistas. Yo no alcanzo a ver quiénes están detrás de la pantalla, si son entrenadores, si hay atletas, si hay otras personas. Me gustaría que compartieran por chat cuáles consideran ustedes que son los factores que generan miedo en los atletas. Así los vamos leyendo. Miedo a lesionarse, perder, lesionarse, no cumplir sus expectativas muy altas. Eso lo vamos a trabajar en un ratito. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué factores pueden ocasionar miedo?
Miedo a equivocarse, dice Juan. El ambiente, club, creencias del lugar. No ser aceptado en el equipo, Roxy. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esos factores. Vamos a ver que los factores se dividen en factores internos y externos. Y vamos a comenzar con los factores internos. Por un lado tenemos la propiocepción. ¿Qué percepción tienen del cuerpo los atletas? ¿Qué postura tienen corporal? ¿Cómo manejan su cuerpo? Si tienen noción del rango de movilidad articular, si tienen noción de la fuerza, si conocen su cuerpo. La personalidad del deportista. Puede haber deportistas que sean introvertidos, que sean temerosos, que si les pasa algo ante una adversidad no sepan cómo reaccionar, que enseguida lo tomen como un fracaso. O pueden estar los que son más extrovertidos, que si tienen una adversidad, en lugar de tomarlo como fracaso, lo toman como aprendizaje, que pueden hablar, que pueden decir lo que les pasa, expresar sus emociones. La edad es otro factor que contribuye al miedo. Hace un ratito, hablando del caso del niño donde se le indujo miedo, les comenté también que los chicos no tienen miedo. Se trepan a los árboles, no tienen miedo de estar jugando en cualquier jueguito en la plaza, no le tienen miedo a las alturas. Entonces no le van a tener miedo al deporte, salvo que tengan algún elemento condicionante como el que expliqué antes. ¿Qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia ya tenemos otro tipo de miedo, están los cambios hormonales, los cambios corporales, el aprender a manejar un nuevo cuerpo, la torpeza muchas veces que tienen los adolescentes, que eso puede influir en el deporte, en forma ineficaz, obviamente, y eso genera miedo. Y en los adultos, el miedo a lesionarse es el más latente. La identidad de género, cómo se vive y se siente el cuerpo, y principalmente cuando se está trabajando dentro de un equipo. La autoeficiencia percibida, el atleta, ¿cómo se percibe? ¿Como un buen atleta? ¿Como un atleta que está en proceso de progreso? ¿Como un atleta que se tira abajo, que no sirve para hacer las cosas, que no le sale, que no lo intenta? Todo eso, cuando llegue el momento de una competencia, va a influir, porque se va a sentir insegura esa persona que va a competir. Bueno, y luego tenemos los factores externos. Y dentro de los factores externos, los padres, en primer lugar. Muchos padres obligan a sus hijos a hacer un deporte porque los ven jugar al fútbol y dicen qué lindo, jugar al fútbol, quiero un Messi en casa. Pero a lo mejor al nene le gusta así jugar al fútbol en la plaza, en el patio de la casa del amiguito, pero no quiere jugar al fútbol deportivamente para competir. Quizás el deporte que quiere elegir sea otro, como ha pasado en muchos casos. Y los padres, con su insistencia, lo obligan a ese atleta a querer que sea un buen deportista en un deporte que no es para esa persona. También el trato que tienen los padres con respecto hacia el atleta. Pueden compararlo con alguien, pueden
o sea, alabarlo demasiado o tirarlo abajo en cuanto a las cosas que hacen, criticarlo, que está haciendo mal, los ejercicios que debería hacer en el deporte que corresponda. También influye el tema los entrenadores y técnicos, cómo tratan a los atletas, cómo es la metodología que utilizan para enseñar el deporte. Y esto va más allá de las técnicas y las tácticas, sino que tiene que ver con la personalidad del entrenador o los técnicos. Sabemos que hay, bueno, entrenadores o técnicos que son, eh, que pueden llegar a maltratar, que pueden llegar a veces a hablar con un vocabulario que no corresponde, que a lo mejor hay atletas que no se lo toman a mal, pero otros que sí, que les cae mal, entonces comienzan a tenerle miedo al entrenador, comienzan a no querer ir a entrenar o a tener miedo de ir a entrenar porque saben que si hacen algo mal, el entrenador les va a gritar, los va a retar de mala manera, los va a exponer adelante de sus compañeros como un ejemplo negativo. Los compañeros, esto tiene que ver, alguien había dentro de las respuestas hablado del ambiente del club. Tiene mucho que ver, compañeros, padres, ¿cómo es ese ambiente? Es un buen ambiente, cordial, empático, donde entrenador y atletas pueden estar ejerciendo o realizando un deporte en forma tranquila, o tenemos a padres agresivos que se pelean con los entrenadores, que le exigen que su hijo suba de categoría, que tenga un ascenso, padres que se pelean entre sí, eh, todo ese ambiente también perjudica al atleta, porque no es un ambiente donde se pueda estar realizando, obviamente, el deporte en buenas condiciones. Siempre va a haber esa tensión que molesta y ese miedo a que si hago algo, ¿qué puede decir mi papá? ¿Qué puede decir mi mamá? ¿Quiénes se pueden pelear? ¿Me puedo pelear con mis compañeros? ¿Me pueden agredir? Las demandas en el deporte o situaciones imprevistas. Sucede que hay entrenadores o técnicos que conocen a su atleta y tratan de que dé un poquito más, subirle un poquito más de categoría. Pero a lo mejor ese atleta no quiere o no está realmente preparado. Entonces ahí se le está demandando al atleta algo que todavía no logró, una habilidad o un talento que todavía no pudo terminar de acomodarse, de entrenar bien. Situaciones imprevistas. No sé, se me ocurre un ejemplo que sucedió, que lo pude observar, eh, futsal femenino, jugadoras de primera fueron a jugar, o sea, las más avanzadas, digamos, fueron a jugar, fue su arquera y faltó una jugadora, perdón, que tuvo un problema a último momento. La arquera, no tan avanzada, o sea, de las tiras más bajas, digamos, fue a verla esta compañera y como faltó una jugadora, ponen una arquera, así, una situación imprevista, venía a jugar porque tenemos que ocupar el lugar. Obviamente esa persona sintió ese miedo, jugó mal, porque no era la función de ella, no es para lo que se había entrenado. El equipo no ganó, porque estaban descolocadas por esa situación. Las comparaciones, eh, como hablamos antes, a veces las comparaciones hacia los deportistas, principalmente los chicos, las hacen los padres o las llegan a hacer los entrenadores. Le hacen ver que no son eficaces en determinados ejercicios que tienen que hacer, y eso hace que el chico o chica empiece a excluirse, o a excluirse por sí solo, o a tener miedo a ser excluido, porque dice, si yo no soy eficiente para esto,
voy a empezar a generar el miedo de por qué voy a ir a entrenar, porque total no voy a jugar, o me va a dejar en el banco de suplente, o hasta me echen del equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando se conjugan? Porque acá lo hablamos por separado de los factores internos y hablamos por separado de los factores externos. Pero todo esto es un combo. ¿Qué le genera todo esto como combo al atleta? El tan temido estrés por toda la adrenalina y por todo el cortisol que van generando con estas situaciones de angustia, de fracaso, de miedo que no pueden controlar, que no pueden gestionar. Y nos toca ver ahora cuáles son los tipos de miedo. Ya vimos que los factores internos y externos producen el estrés. Vamos a ver cuáles son los tipos de miedo. La inseguridad física, el hecho de tener que realizar nuevos movimientos, estar en espacios diferentes a donde entrena habitualmente, temor a lesionarse, que eso lo mencionaron como uno de los miedos, anticipación mental de un problema. Imaginémonos un deportista que está por hacer trabajo en barra y se empieza a imaginar que no, que me voy a resbalar, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que me voy a caer, que me voy a lastimar el brazo. Todos esos pensamientos negativos, esa anticipación mental de un problema, es muy probable que lo conduzcan a que cuando tenga que hacer el ejercicio, se caiga, se golpee, le salga mal, y refuerce ese miedo diciendo, yo tenía razón, te dije que me iba a salir mal, y me salió mal. Miedo al fracaso. Eso se da porque hay poca confianza en las habilidades por parte del deportista. No se considera un buen deportista. No se considera que tenga habilidades en proceso. Tiene pocas expectativas. Tiene miedo a ser echado del equipo, que esto lo dijimos hace un ratito, o a estar jugando siempre de suplente. Esto también se genera mucho cuando hay entrenadores que prefieren poner siempre a los que son buenos jugadores y sabiendo que hay otros atletas que pueden llegar a jugar y empezar a meterse dentro del equipo, a entrenar, a salir de esa zona de confort, por así decirlo, no, los dejan en el banco de suplente y siempre están los mismos jugando en el equipo. Esto genera frustración en quien no puede acceder a los juegos, a quien siempre tiene que mirar de afuera de la cancha. Y bueno, ese miedo al fracaso hace que dejen el deporte o que sigan en esa situación de miedo, no me elige porque hago las cosas mal, por eso no puedo estar jugando. Miedo al ridículo, esto es muy común en la adolescencia. Y está relacionado con la evaluación social. Cuando hablamos de evaluación social nos referimos a la gente que rodea, a los de afuera, a los padres, bueno, quizás pueden ser los técnicos, entrenadores, los padres de los competidores, los técnicos de los competidores que voy a tener, qué van a decir, si me sale mal algo, se van a reír de mí. Entonces, está ese miedo. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si pierdo la pelota? Y el temor a la competencia. Cuando decimos tengo miedo a competir, es muy generalizado eso. ¿Tengo miedo a qué puntualmente para salir a competir? No es a la competencia en general. ¿A qué le tengo miedo puntualmente? Y generalmente, cuando se dice tengo miedo a la competencia, es porque está ese temor al fracaso, la inseguridad,
una inseguridad a lo mejor que no es real, porque es un buen deportista. Puede ser que tenga inseguridad porque es un deportista consciente de que no fue a todos los entrenamientos que correspondían, entonces no está seguro de lo que va a hacer. Se conjuga también este temor a fracasar con la evaluación social, el qué van a decir. Veo mucha gente, porque no es lo mismo entrenar cuando una cancha o una pista está vacía, a tener que enfrentarme a una competencia donde hay un montón de personas que el atleta no conoce. Y si el deportista está o no en el nivel de la competencia y demandas del juego. Volvemos a lo que comenté antes. Pueden ser los padres que le dicen al entrenador, quiero que a mi hijo lo ascienda, quiero que lo pongas en una categoría superior. A lo mejor ese atleta no está preparado, pero el entrenador, por no escuchar a los padres, ¿qué hace? Lo sube de categoría. Ese deportista no está en el nivel de la competencia. Le falta todavía más entrenamiento para llegar a ese nivel. No está para jugar en un equipo que es más avanzado y tiene más demandas que en el equipo donde él está jugando. Entonces, esto lleva a que juegue con una sensación de miedo de no saber si va a hacer las cosas bien o mal. Bueno, y vamos llegando ya casi al final del taller para hablar de cuáles son los síntomas del miedo. Dentro de los síntomas del miedo tenemos síntomas no visibles, los que pasan por dentro de nuestro cuerpo o del cuerpo del atleta. Una sensación de malestar. Vimos que muchas de las funciones del cerebro quedan anuladas. Entonces, se anula la función de controlar la frecuencia cardíaca, se anula el controlar la temperatura del cuerpo, empiezo a sentirme mal, siento una sensación de preocupación, es como que pierdo el control, libero estas hormonas de las cuales hablamos, adrenalina y cortisol principalmente, empiezo a tener una sensación de estrés. Como atleta me quiero ir. Eso es lo que siente mi cuerpo, me quiero ir. Y esto no visible va a llegar un momento que cuanto más tiempo lo tenga adentro el atleta, lo va a sacar hacia el exterior. Entonces va a dejar de ser no visible y va a pasar a ser síntoma visible. ¿Cómo vemos nosotros una persona que tiene miedo? Que obviamente este miedo ya lo viene arrastrando con los síntomas anteriores que no los veíamos y ahora los podemos ver. Va a tener una respiración agitada, le falta el oxígeno, va a hiperventilar, las pupilas que se dilatan de ese bloqueo que tiene, la sudoración por la falta de control de la temperatura, ya que tiene bloqueada la función cerebral, palidez por un tema del control de la presión arterial, cómo circula la sangre, ese sistema también se bloquea, me pongo pálido. Podemos agregar más, temblor de mano, no poder hablar, balbucear, no coordinar lo que dice, temblor en las piernas, que también se pueden llegar a ver. Todos esos síntomas son entonces los visibles. Y aquí una frase: lo no visible se corporaliza. No puedo ocultar el miedo por mucho tiempo, ese miedo que es fuerte. Si es un miedo, un sentimiento que tengo en un momento de que llego a un lugar y no lo conozco y me genera adrenalina, que a todo deportista nos genera adrenalina, un nuevo lugar, una nueva experiencia, una nueva categoría, el estar compitiendo con equipos de mayor nivel, siempre se nos va a generar adrenalina. Pero si sabemos gestionarlo, si sabemos controlarlo, ese miedo queda descartado. Pero si ese miedo lo seguimos teniendo adentro,
en algún momento se va a corporalizar. No podemos mantenerlo escondido. O vamos a empezar a temblar, o vamos a empezar a hablar mal, a balbucear, vamos a respirar en forma fuerte. Todo lo que estuvimos hablando anteriormente de lo visible se corporaliza. El cuerpo lo saca hacia afuera. Y llegamos ahora a la gestión del miedo en el deporte. Los 7 tips para gestionar el miedo precompetencia. Permiso, voy a tomar un traguito de agua. Recuerden que al principio les pedí que por favor tuvieran en cuenta, buscaran dentro de su cerebro, dentro de sus recuerdos, algún miedo. ¿A qué le tienen miedo? Y vamos a usar ese miedo que ustedes tengan, o sea, cada uno lo va a usar dentro de estos tips para poder gestionar. Son 7, no importa el lugar en el que estén, todos son válidos. Aquí, en primer lugar, tenemos la reflexión. Cuando se reflexiona sobre el miedo, se le da identidad. Lo empezamos a conocer ese miedo. ¿Y qué nos preguntamos para darle identidad a ese miedo? ¿Cuál es mi mayor temor? Entonces los invito, en unos segunditos, que se tomen ese tiempo, ese miedo que a principio del taller ustedes buscaron dentro de su cerebro, a eso que le temen. ¿A qué es lo que le temo más? ¿Cómo me hablo en esa situación de miedo? Que empiecen a contestarse ahora mismo. ¿Cómo se hablan? ¿Qué es lo que se dicen en esa situación de miedo? ¿Se hablaron bonito? ¿Se hablaron en forma positiva? ¿Se dijeron cosas lindas? Bueno, después me van a contar al final en la reflexión. Un segundo tip es la práctica de ejercicios de respiración que está relacionado con la relajación. Dentro de la respiración podemos tener un ejercicio que se usa mucho en los deportes, que es la respiración en tiempos, 4, 7, 8. Inspiro en 4 tiempos, mantengo en 7 tiempos, exhalo en 8 tiempos. Pueden utilizarse técnicas de mindfulness, que hay varias, y puede utilizarse también la respiración consciente. Hoy, para este taller, elegí hacer una pequeña práctica de esta respiración consciente. Cuando respiramos en forma consciente, ¿qué significa? Que vamos a prestar atención al aire que inhalamos y al aire que exhalamos. Pero también vamos a prestar atención que esa inspiración y esa expiración nos esté tranquilizando, nos esté relajando. No vemos nada más que nuestra respiración. ¿Y cómo podemos ver nuestra respiración? Cerrando los ojos. Los invito en estos segundos a quien quiera participar de esta respiración consciente, a que con los ojos cerrados están respirando de manera normal, que lentamente empiecen a hacer una inhalación más lenta, más larga,
y luego exhalen, pero controlando esa exhalación, que sea lo más larga posible. La mente no piensa en nada, solamente están concentrados en la inhalación y en la exhalación. Respiro profundamente. Exhalo. Anulo cualquier ruido del exterior. Anulo cualquier visión que pueda distraerme. Y lentamente empiezo a respirar en forma normal. Y para quienes estuvieron con los ojos cerrados, los van abriendo lentamente. Obviamente que esta técnica de respiración consciente, aquí lo hicimos como demostración en algunos segundos. Lo interesante es hacerlo por algunos minutos, en un lugar tranquilo, en algún lugar que nos agrade, en una plaza, bajo el sol, con algunas velas aromáticas, sentados en el piso quizás. Estar en un ambiente confortable y dedicarme a la respiración, a prestarle atención a esa respiración para poder relajarme. Vamos a pasar al tercer tips. Visualiza en positivo. Aquí los voy a invitar nuevamente a que cierren los ojos y a los que no lo hicieron también los invito a que cierren los ojos. Y se van a concentrar en ese miedo que traen hoy acá a este taller, que les pedí que pensaran en un principio. Lo van a tener delante suyo ese miedo. Es catastrófico ese miedo. Voy a ubicarlo en un lugar. Empiezo a visualizar el ambiente en donde me encuentro junto a ese miedo. Visualizo objetos y personas que están alrededor mío y alrededor del miedo. Detecto los estímulos negativos que estoy sintiendo en este momento. Detecto qué me está produciendo miedo. Y ahora miro fijamente al miedo que lo tengo delante mío y lo empiezo a achicar. Lo hago cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño. Hasta que ese miedo se hace muy chiquitito. Y ahora me pregunto, ¿puedo temerle a eso? ¿Eso tan chiquitito puede provocarme todavía miedo? Me levanto en esa visualización. Voy a tomar entre mis manos a ese miedo en miniatura y lo voy a llevar hasta el cesto de basura más cercano que tenga. Lo tiro, veo cómo cae dentro del cesto, tapo ese cesto de basura y en mi cara se dibuja una sonrisa enorme. Le doy la espalda al miedo y salgo de esa situación, salgo de ese lugar, me voy sabiendo que el miedo ya no está.
y puedo ir abriendo los ojos lentamente para volver al aquí y a la ahora. Bueno, llegamos a casi a la mitad de los tips. Me gustaría saber cómo están, si pudieron hacerlo, que comenten por chat, si están aprendiendo estas técnicas, si les gustaría utilizarlas, si les sirve, si las conocían. Me gustaría leer algún comentario que puedan hacer. Se quedaron todos dormidos. Bueno, Roxy dice bien, fue práctico y confortable. Gracias por el ejercicio de visualización, César. Está genial ir haciéndolo, Natalia. Recuerden que para hacer estos ejercicios se necesita tiempo. El tiempo es muy importante. Acá estamos acortando, obviamente, el tiempo por una cuestión que estamos en un taller, pero para hacerlo bien y que tenga más efecto, tomarse el tiempo para uno, para hacer ya sea el ejercicio de reflexión, para hacer el ejercicio de respiración, de visualización. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir hasta aquí qué es lo que ha sentido, si le ha servido o no? Bueno, seguimos con otro tips. Tip número 4. Estimula la autoestima. Yo puedo, soy capaz. Expresa cómo te sentís. Cambia las palabras negativas por positivas. Los voy a invitar nuevamente porque para eso están los tips, para que ustedes puedan probarlo primero en ustedes y después puedan acompañar a otra persona en la gestión de su miedo. Cuando estoy en una situación de miedo, imagínense, pueden volver a cerrar los ojos, generalmente las visualizaciones son más efectivas con los ojos cerrados. Recién alguien dijo, me ayudó a centrarme, sí, es cierto, y con los ojos cerrados más aún. Centrarse en la situación de miedo frente a un espejo y empezar a hablarse con cosas lindas. Hagan esa prueba. Imagínense frente a un espejo, están en una situación de miedo, pero ustedes se dicen cosas lindas. Piensan qué habilidades tienen, qué talentos, qué emociones positivas les puede surgir. Y díganse cosas lindas. Y si alguien se anima a compartir una, aunque sea de las cosas que se dijo, para compartir con quienes están en el taller, que les puede llegar a servir también como forma positiva de hablarse, lo puede hacer. Recuerden que para hablar en positivo, la palabra no debe estar. Si en algún momento puse un no
en la frase que me dije, la tengo que cambiar a positivo. ¿Alguien quiere compartir algo bonito que se haya dicho en este momento? A mí me pasa que me agradezco por mi resiliencia, dice César. Valiosa, práctica, amigable, Roxy. Bueno, seguimos con el quinto tip. Trabaja tu inseguridad. Atrévete a salir de la zona de confort. Da ese paso hacia adelante que te lleve a donde querés estar. Y luego da otro paso. Sabemos que la zona de confort es muy práctica. Tenemos experiencia, tenemos conocimientos, nos quedamos con eso. Y no, aprender otra cosa, no. No quiero salir de mi zona de confort. Esto pasa tanto en atletas como en entrenadores. Los atletas que no se atreven a probar nuevos ejercicios, nuevas técnicas, nuevas tácticas para avanzar en su carrera deportiva. Entrenadores que no quieren dar ese paso a, por ejemplo, hacer cursos de perfeccionamiento, a reunirse con otras personas que sean entrenadores de su mismo deporte, compartir experiencias, prefieren quedarse en su lugar. Pero el crecimiento está justamente en salir de esa zona de confort y expandirse, expandir los conocimientos, obtener más conocimientos, obtener más experiencia. El número 6, aceptar el fracaso. Fracasar no es perder, es aprender. Uno, ¿cuándo aprende más? Cuando ensaya, fracasa, cambia, modifica y sigue adelante. Se puede decir que es ensayo-error, pero fracasar no es perder. Lo que nosotros llamamos fracaso, ¿qué es? Un resultado que tuvo un proceso anterior. Si un deportista dice, fracasé, perdí, quedé en cuarto puesto, es una visión negativa, en realidad, de la realidad, valga la redundancia, perdón. ¿Por qué? Porque si tiene en cuenta el proceso y recuerda que a lo mejor el año anterior, en lugar de quedar en cuarto lugar, había quedado décimo, no perdió, ganó mucho, ganó 6 puestos, ganó 6 podios. ¿Por qué? Porque hizo tan bien el proceso que pudo crecer deportivamente. Y no llegó al primer lugar, esta vez llegó al cuarto, pero ya no está en el décimo lugar donde estaba. Valió ese proceso. Fracasó y pudo recuperarse, salir adelante, seguir progresando, seguir aprendiendo, seguir teniendo experiencias. Y por último, el número 7. La mente inconsciente es la que consigue los deseos. Para eso, concéntrate en los deseos que querés alcanzar, no en los que no querés que ocurran. Esta es otra forma de hablarse en positivo también. Muchas veces nos decimos, no quiero que me pase tal cosa. No, lo cambio en positivo. Quiero ganar esto, quiero tener éxito.
Quiero ser abundante, soy agradecida. Quiero entrenar más para ganar una medalla. ¿Por qué no? No está mal ganar una medalla. No importa en el puesto que estemos. Pero siempre ese deseo que tengo dentro del cerebro, sacarlo a la superficie, expresarlo, hacerlo realidad con mis palabras, hasta pensarlo como que ya lo tengo concretado a ese deseo. Sacarlo del subconsciente y traerlo a la realidad para poder empezar a trabajar justamente en todas esas metas que me lleven a lograr lo que quiero. Bueno, y para finalizar el taller, antes de entrar en el momento de reflexión, les dejo esta frase: la paz que experimentas en tu escenario imaginario puede ayudarte a superar la prueba real con más tranquilidad. Es una frase obviamente para analizar, para que analicen cada una de las palabras, qué es lo que quiere decir, que esto también ayuda a gestionar el miedo. Y aquí tenemos mi placa de agradecimiento por este taller. Primero a José, a Esporvoz, que me dieron la posibilidad de expresarme, de incursionar en esto de los talleres. Allí encuentran mi dirección de mail, sandracoachdep@gmail.com, mi número de teléfono y mi Instagram, sandracoach_dep, por si quieren comunicarse para sesiones individuales, dinámicas grupales, en clubes, de instituciones deportivas. Y esa soy yo, ahí con mi sonrisa, porque pude lograr esto que estoy haciendo hoy. Es un objetivo logrado, es algo que alguna vez me lo propuse hace un año atrás y hoy lo estoy concretando, por eso esa sonrisa que tengo en la foto. Muchas gracias por la atención y José, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias por todos estos conocimientos, por también las herramientas que siempre consideramos que es lo más importante, ¿no? Que nos podamos llevar herramientas para aplicar. Así que lo que vamos a hacer ahora es dejar de grabar y nos vamos a quedar unos minutos para que le puedan hacer alguna pregunta a Sandra, algún agregado, lo que ustedes hayan sentido, lo que quieran compartir. Así que ya estamos dejando de grabar. Gracias a todos también los que lo van a ver grabado.